un PDF que les he pasado, ¿sí? Que es de crisis asmática. ¿Sí? Hay un PDF de crisis asmática que es un protocolo, son fotografías de dos protocolos en realidad para el manejo de crisis asmática. Ahí ustedes van a ver cómo es crisis leve, moderada, grave, qué manejo hacemos, ¿no? Básicamente. Pero no voy a preguntar todo eso, a mí me interesa de todo eso, ¿sí? Cómo dosificar el salbutamol y la prednisona. Entonces la pregunta va a decir dosificación del salbutamol y la prednisona para todos. Y ustedes me van a hacer esta respuesta. El salbutamol, hemos dicho que es un agonista beta 2 de acción corta, ¿sí? Y normalmente lo utilizamos para las exacerbaciones o crisis leves, normalmente en el paciente. Ahora, buenos días. Entonces lo manejamos generalmente para crisis leve, luego moderada, se puede llegar a usar en crisis graves, pero de diferente manera. Nosotros nos vamos a abocar básicamente a crisis leve. Y las crisis leves difícilmente llegan al hospital. Generalmente llegan crisis moderadas a graves. Y en esos casos el manejo es un poco más estricto. Tenemos oxígeno, nebulización permanente, ¿no? El objetivo es que ustedes puedan hablar con su paciente, poderlo dirigir. De tal manera que le podamos ayudar a manejar una crisis leve en casa. Para eso, ustedes tienen el salbutamol en ese flujograma. En ese flujograma ustedes van a ver crisis leve y en el recuadro azul, ¿qué dice? Dice, ¿no han abierto? ¿No han abierto? No me pasó, no. No se puede abrir. Aquí la zona del internet es ahí atrás hay otra. Por eso las crisis asmáticas. Y en el primer recuadro, en la parte superior, ¿sí? La parte superior, ¿sí? Dice en amarillo crisis leve y debajo está el manejo, ¿sí? Es el recuadro azul. El recuadro azul es el manejo, ¿sí? Exacto. ¿Qué dice? Fuerte, Lucas. Salbutamol PMDI más cámara 2 a 4 inhalación cada 20 minutos durante una hora. Dice salbutamol PMDI más cámara. Eso es un dato de protocolo ya que se está utilizando cada vez más. Todos tienen que usar cámara espaciadora. Cámara espaciadora, ¿sí? ¿Y qué significa, doctor? Ayer expliqué, a ver, ¿qué es cámara espaciadora? Es como una maquinita que se ocupa para... No te escucho. Es una máquina. No te escucho. Por favor. Por favor. Ya, es Escuche. una máscara, el oxígeno para el salbutamol, no sé si lo conocen, ¿no? Pero es una máscara que no hace que se pase, que se quema. Ah, Mejor para respirar. Y se forma como una cámara. Sí, Sí. Gracias. Las cámaras espaciadoras básicamente son como tubos de plástico, ¿no? Que en un extremo tienen la máscara nasobucal y en el otro extremo tienen el aplicador, ¿sí? Para el inhalador. El objetivo, estos son inhaladores. La cámara. Bien, entonces el objetivo es que todo paciente maneje su PMDI, su inhalador o su cámara. ¿Sí? Muchos me dirían, algunos grupos me dicen, doctor, ¿esto está en el hospital? No. Las crisis leves casi no manejamos en el hospital. El paciente lo maneja en su casa. Generalmente ya nos llegan los pacientes en crisis moderada, ¿no? Y normalmente ya el paciente ahí no va a usar cámara, generalmente va a hacer nebulización a chorro,
Ayer hemos dicho que hay dos tipos de nebulización. Los nebulizadores a chorro, que son con oxígeno, ¿no? Y los nebulizadores ultrasónicos, que son a base de vibración. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, en los hospitales, ¿qué tipo de nebulizador tenemos? A chorro, con oxígeno, ¿no? Con su tanque de oxígeno. Esos son a chorro. Acá, ¿qué me interesa? Que ustedes puedan indicar, ayudar, apoyar al paciente a manejar una crisis leve en su casa, ¿no? Con el salbutamol. Ahí ustedes tienen en ese recuadro, dice PMDI más cámara. Significa que va a usar su inhalador. ¿Sí? ¿Qué significaba PMDI? No, inhalador presurizado de dosis medidas. Inhalador presurizado de dosis medidas. Doctor, repita. Doctor. Hay un ejercicio que nos hacían hacer en semiología, no sé a ustedes si les harán eso o no, donde uno repite esta frase y si ustedes no repiten lo mismo inmediatamente, mueren. Eso es porque tengo que afinar oído por un lado, ¿no? Y por otro lado, retención. Porque si no, le hago hablar a mi paciente en vano. ¿Entienden? Hay que escuchar todo, cuesta, no es fácil. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver, doctora. Doctora. Inhalador presurizado de dosis medidas. Significa que ya viene a una dosis estandarizada, ustedes no van a dosificar básicamente, ya vienen dosificados como tal, pero en grandes cantidades. Aquí hablamos de 100 dosis, generalmente a 200, que son las pulsaciones. ¿Sí? Dice PMDI más cámara como tal. Ustedes más abajo de ese flujograma hay una tabla, ¿sí? Una tabla 2 dice, donde tienen todas las dosificaciones y características de tanto el salbutamol, el bromuro de ultratropio y glucocorticoides sistémicos y glucocorticoides inhalados, ¿sí? En esa tabla. No voy a preguntar eso porque es algo. Por un lado es muy interesante, pero necesito que nos vayamos solamente al salbutamol. En esa tabla, en el salbutamol, se van al comienzo, al principio de esa tabla, habla del salbutamol. Ustedes van a ver cuál es la concentración de este salbutamol. Normalmente estos inhaladores que traen salbutamol vienen a 100 microgramos por pulsación. La mayoría. Cuando es salbutamol, vienen a una concentración de 100 microgramos. Las medidas de concentración de la mayoría de estos inhalatorios son de microgramos. Solo en la nebulización cambia, ya no manejo en microgramos, manejo en miligramos. En las nebulizaciones manejo en miligramos, ¿sí? Entonces, lo que está escrito allá es UG, Micro, exacto, la U. Yo pensé que era ahí. Doctora, es UG, la U de micro. ¿Sí? Allá al final es una. Microgramos, donde tiene microgramos. El salbutamol que están en el protocolo nos dice concentración de 100 microgramos. La mayoría de los productos de salbutamol en los inhaladores vienen con esta concentración, 100 microgramos por pulsación. La pulsación o puff es una sola cosa, ¿sí? Cuando le decimos una inhalación significa una pulsación, significa
significa un puff. Y cada inhalación, cada pulsación, cada puff tiene 100 microgramos. Si es mal manejado por el paciente, va perdiendo las dosis. Generalmente por eso esos tienen de 100 a 200 dosis, dependiendo del producto, del medicamento. Entonces, imagínense si solo fueran 10 dosis, nos saldría súper caro, carísimo, ¿no? Porque necesito muchas pulsaciones en un paciente al día. Entonces, dependiendo del caso, ¿no? Estamos hablando de crisis, entonces sí se necesitan muchas pulsaciones. Por favor, 100 microgramos por pulsación. Sí o sí, para administrarlo necesito su inhalador presurizado, dosis medida, más cámara espaciadora. Y voy a dosificar para crisis leve y crisis moderada. En el glucograma, en crisis leve, lo leyó Lucas, ¿no? Y decía, ¿cuántas inhalaciones? De 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos en una hora. Cada 20 minutos en una hora. Si mi paciente llega por alguna razón a mi consultorio o a emergencias, ustedes ven que es crisis leve y tienen la posibilidad de que mantenga su cámara, van a poder hacer esto. Pero si no tiene su cámara espaciadora, no la van a poder hacer. Y van a hacer directamente nebulización. Entonces el objetivo es enseñar al paciente a manejar en su casa y decirles que esto es por una hora, en una hora. A muchos pacientes eso les cuesta, decirles, usted tiene una hora, ¿sí?, para poder regularizarse. En 20 minutos no tiene que desesperarse, tiene que aprender a controlarse. Entonces en esa hora es la parte crítica, porque muchos pacientes obviamente se desesperan, puede haber otras razones más ahí intermedias, ¿no? Y no van a cumplir ese cada 20 minutos. Entonces tiene que hablar con algún familiar que lo apoye cuando hay la crisis. Cuando hay la crisis significa que hay dificultad respiratoria, hay broncoespasmo. Entonces el paciente le está costando respirar. En una crisis leve necesito de 2 a 4 inhalaciones. Esa es la indicación. ¿Cuál es la dosis en realidad? De 200 a 400 microgramos. Si ustedes multiplican 2 inhalaciones por 100, ¿no? Son 200. 4 inhalaciones son 400 microgramos. Entonces, en una crisis leve, yo necesito de 200 a 400 microgramos cada 20 minutos en una hora. Si están en el hospital, como les digo, con el paciente, ¿quién más falta en esta lista? ¿Están todos, todas? ¿Sí? No es sobre esto, pero ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre ¿Qué diferencia hay entre miligramos, microgramos y mililitros? Muy bien. Un miligramo equivale a ¿cuántos mililitros? 1 miligramo. ¿Cuántos mililitros? 1 mililitro. Es lo mismo, solo el mililitro es para líquidos, digamos. En cambio, el miligramo es peso. Depende de la fórmula, pero en general, un kilo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. 1000 gramos. ¿Sí? Un kilo, ¿no? Un kilogramo son 1000 gramos. ¿Sí? Un litro, ¿cuántos kilos son? Lo mismo. Un litro, ¿cuántos kilogramos son? 1 kilogramo. Un litro es un kilogramo. Entonces, un miligramo es un Mililitro. no. Un miligramo es un mililitro. Un gramo
Un gramo. ¿Un gramo cuánto sería? 100. Un decilitro. Ah, Mil. ¿Y 1000 gramos cuánto es? 1000 gramos. Un litro. Un kilo. Y la otra, tienen que aprender, lastimosamente es así porque tenemos hartas medidas. ¿Sí? ¿Y 1000 miligramos cuánto es? 1000 gramos es un kilo. ¿Y 1000 miligramos? un gramo. Un gramo. Entonces, Regla de tres. sí hay que aprender eso porque tienen diferenciaciones, ¿no? Tanto por ml como por miligramo como por microgramos. Y una gota, ¿cuántos? Perdón, un mililitro, ¿cuántas gotas tiene? Promedio, general, Un mililitro. 20. 20 gotas hacen un mililitro. ¿Saben cómo pueden comprobar? Cómprense una jeringa de insulina, viene de 1 mililitro. ¿Sí? Y traten de sacar gota a gota. Así van a practicar sus dedos para cirugía. Ustedes saben, una práctica para cirugía es sacar gota a gota 1 mililitro, porque van a ir apretando lentamente, constantemente. Eso les ayuda a manejar pulgares. En cirugía tienen que aprender a manejar pulgares. Acá van las póker, las tijeras, ¿no? Igual para hacer los nudos, los dedos. Entonces, es una manera de practicar. Van a ver que muchos se desesperan porque gota a gota, tienes que sacar 20 gotas. Y a veces se les va. Era un examen de técnica quirúrgica. Ustedes no están seguros de eso, ¿no? Ayuda, practiquen, van a ver, no es fácil. No es fácil, para nada. Ya, entonces hay que ir practicando todas las medidas, pero bien, buena pregunta. Bien, acá en las dosis en crisis leve hemos dicho 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos en una hora. Corresponde a 200 a 400 microgramos. Por eso ahí no dice de 200 a 400, dice 2 a 4 inhalaciones. ¿Sí? Y entonces si es multiplicado por 100 microgramos, donde dice moderada 200, 800 y abajo dice 4 a 8 inhalaciones, ¿no sería 400, 800 microgramos? No, lo que pasa es que acá, cuando tú tienes crisis moderada, ¿no? Sin tomar en cuenta esto, ¿no? Sin tomar en cuenta esto, si tú diagnosticas directamente una crisis moderada, ¿no? A grave, vos tienes un rango de 200 a 800 como protocolo. Ahí vas a decidir si vas a utilizar esto. ¿Por qué lo decide acá? Porque ya viene el paciente con una crisis leve. Está pasando de una crisis leve a una crisis moderada. Entonces, en su inicio tú ya estabas manejando de 2 a 4, pero como empeoró, manejo de 4 a 8. ¿Qué pasa si no viene con esto? Viene directo, ¿no? Y tú tienes que decidir qué le vas a dar. Entonces puedes decidir ahí 200 cada 10 minutos. Cambia, ¿no? Esto es cada 20 minutos. Aquí vas a decidir cada 10 minutos y tendrás que evaluarlo. Esto es una transición de 2 a 4, de 4 a 8. Cuando ustedes han verificado, ha llegado el paciente, está con crisis leve, ¿no? Van a manejar de 2 a 4. De 200 a 400 microgramos. No mejora, van a pasar a 400, 800. Pero eso es cuando ya han empezado con eso. Si ustedes no ven esto, su rango en su cabeza tiene que estar de 200 a 800 y decidir cuánto le van a dar. Esa decisión van a depender de muchos factores, desde la saturación de oxígeno. Hay otro protocolo para eso. ¿Sí? Otro protocolo.
Entonces, donde vemos saturación, vemos el volumen expiratorio forzado, que están ahí. Entonces, una vez que yo veo todo eso, decido. Por eso está esta transición. Si yo no tengo esta transición, directamente desde 200 a 800. Pero no cada 20 minutos. Cada 10 a 15 minutos. Entonces, eso en la medicina es la parte complicada de los tratamientos, donde ustedes tienen que decidir y van a discutir con otros colegas al respecto. Entonces, por eso se necesita practicar mucho, ¿no? Y hay que ver el paciente. La única manera de decidir esto es con paciente. Uno en la cabeza dice, sí, ¿cómo es? No, tienes que verlo. Tienes que ver. Cada paciente varía. Unos toleran muy bien la dificultad respiratoria, ¿no? Le hacen saturación y está en 87, pero está tranquila la persona. Ven a una persona con saturación de 92 y está, ¿no? Que no puede respirar, está, ¿no? Con una disnea sumamente grande. ¿Me entienden? Es bien difícil. La única manera es viendo al paciente, y cuando lo ven al paciente, aún así tenga una saturación de 92 o 94, van a decidir hacer una dosificación para crisis moderada. Así el protocolo les diga, no, dice que tiene que estar por debajo del 70% y está por encima. No necesita, sí necesita. Clínicamente. A veces somos muy rígidos, ¿no? En el número, pero hay que ver la clínica. La clínica es mandatoria, acuérdense. Y ahí van a tener que decidir. Y como es cada 10 a 15 minutos, tienen que tener el informe. Ya sea ustedes tienen que venir o confiar mucho en su equipo para que les den la información. ¿Sí? El equipo de auxiliares de enfermería, médicos residentes, internos, ¿no? Y otros que están ahí. Que va a depender de eso. Porque no siempre van a tener un paciente, ¿no? Pueden tener 2, 3, 4, 5 pacientes. Justo están en trabajo de parto y alguien tiene que ver al que está con crisis asmáticas. Son ustedes. Entonces tienen que tener un buen equipo para que les estén informando cómo va cada paciente. Y ustedes tienen que estar con su cabeza con 5 cosas. La crisis asmática, el trabajo de parto, ¿no? Y la crisis compulsiva. Ustedes. En su cabeza, manejando todo. Donde viene el auxiliar y el doctor, la persona con crisis asmática está así, 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 ¿qué hacemos? Tal cosa. Y ustedes ahí esperando el trabajo de parto. Sí es. A menos que haya otro médico, ahí sí están más tranquilos, pero cuando son solitos o solas, tienen que hacer todo. ¿Sí? ¿A quién le gustaría irse a trabajar a la zona rural, netamente? Bueno, a mí me encanta la expresión. ¿Por qué? Porque ustedes deciden todo. Ustedes deciden todo. A mí me ha tocado vivir eso, pero en su cabeza tiene que estar todo. Eso significa leer mañana, tarde y noche. El médico está leyendo. No se está divirtiendo, está leyendo. Médico rural que se divierte, médico que mata. Médico rural que se divierte, mata. Yo lo he visto, lo he vivido en muchos casos. Y es grave. Porque uno después dice, ¿y dónde está el médico? ¿No? Botado. Ajá. En plena fiesta, ¿no? Ocurre un accidente, ustedes son los únicos que pueden salvar a esa persona y están ahí botados. Correcto. Sí. ¿Quién salva a esa persona? Se supone que ustedes. Imagínense ese concepto. Entonces, esto tiene que estar en su cabeza. Todo, dosificaciones, metodología, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Tengo que estar observando a mi paciente minuto a minuto, cada 10 minutos, cada 20 minutos, si estoy solo. No puedo dejar. Tengo que ir y volver. En los médicos de provincia, los alejados, dependen mucho de uno.
porque no hay especialistas. O el hospital de referencia está a 6 horas, a un día, dependiendo del lugar. Hay lugares que a 2 días están. Entonces, de ahí ustedes tienen que definir todo. Tienen que tener el salbutamol y la prednisona. Si se van a decir, va a trabajar en tal lugar alegadísimo y yo quiero prednisona. Así quiero, me voy a llevar prednisona. Me tienen que dar prednisona. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque puedo tener muchos problemas y la prednisona me va a ayudar. No le voy a explicar qué problema, yo necesito la prednisona. Es así. Igual que la adrenalina, necesito adrenalina y necesito atropina, me llevo, tengo que llevar, tengo que tener. Si ustedes son responsables, van a hacer eso. Si no, no es que no sean responsables, no están preparados o preparados. Por eso les digo, el médico, la médica tiene que pensar en 5, 6, 7 cosas. Y ustedes no están pensando, están muy suavecitos, ¿no? Han visto los pods, ¿no? Ya lo hemos dicho, yo estoy renegando con eso. Ya esta mañana me trataron porque necesitan diapositivas, yo no tengo. De hecho, no voy a hablar. Esta mañana otra vez se renegaron. Entonces, por favor, salbutamol, concentración 100 microgramos por pulsación, así viene el producto. Necesito el inhalador con su cámara, siempre el paciente, lo ideal. Acá en Bolivia casi la mayoría no tiene cámara, el 80% no tiene. Pregúntenle a una persona que es asmática, pregúntenle, ¿tienes tu cámara espaciadora? Muchos ni saben qué es la cámara espaciadora. La mayoría, preguntan, ¿no? ¿Y cómo se dosifican? Vean cómo se dosifica una persona sin cámara. ¿Qué tiene que hacer la persona cuando no tiene cámara? Antes de disparar, tiene que inspirar. Tiene que meter aire. Y recién va a pulsar. Una vez que pulsa, ¿qué tiene que hacer? Tragar. Y empezar a respirar. Con pausa, no es inmediato. No es que dispare y estoy respirando. Tengo que dejar de respirar. Inspiro, apnea de segundos, disparo, trago y después. Eso no hace casi nada. La mayoría está caminando y el disparo porque me siento mal, ¿no? La mayoría. Son pocos que van a parar un ratito, tengo que usar mi inhalador. Con calma, no es a la presurizada, no funciona. Entonces es complicado. Y decirle, ¿dónde está tu cámara? Trabajo, no correteo, no voy a estar con mi cámara porque ocupa espacio, no es pequeña, ¿no? Estamos hablando de 20 centímetros más o menos, de largo, con un diámetro de 7 a 10. Entonces no es pequeño. Entonces muchos no lo utilizan, no lo llevan consigo. No está en la mochila, no está en la cartera, ¿no? Solo cuando el hijo está mal, sí, la madre en la cartera, con seguridad tiene la cámara. Para el hijo sí, me parece muy bien, pero para la misma persona a veces no. Entonces tienen que tener cámara. Entonces le van a pedir, si es leve, 2 a 4 inhalaciones, significa 200 a 400 microgramos cada 20 minutos en una hora. O si ya en una crisis moderada voy a subir, ¿no? De 4 a 8, pero tengo esta transición. Si no tengo, ya tengo que pensar, posiblemente voy a empezar con 2 inhalaciones cada 10 minutos. ¿Cuántas veces se va a hacer en una hora? 6 veces. Estamos hablando cada 10 minutos. 2. ¿Sí? 2. Por favor, esto va a entrar al examen, así que me van a escribir junto con esto. Salbutamol, van a poner su concentración, van a poner el PMDI más cámara, el inhalador con su cámara, dosis para crisis leve con la implicación, igual para crisis moderada. Todos.
Y la otra es la prednisona. Le tenemos miedo a la prednisona, hay que manejarla con cuidado, sí. En la historia clínica, siempre antecedentes. Siempre yo tengo que preguntar si hay antecedentes, que si antes usado o no prednisona. 1, 2, la dosificación que se usa acá es una de las que tienen ahí de 20 a 40 miligramos. Hay otra dosificación que me dice 50 miligramos por día. La mayoría de los neumólogos no les gusta esa dosificación, es muy fuerte de inicio, pero hay que mantenerla, 50 miligramos todos los días por 7 a 10 días. Con los neumólogos que yo trabajo, la mayoría con los que trabajamos me manejan esta de 20 a 40. Si usas 40, estamos usando ya 80, ¿no? Por día. Que son 2 comprimidos. La mayoría de los comprimidos vienen de 40. Los comprimidos de prednisona, como es vía oral, la mayoría viene de 40, es como este, ¿no? De 100. Pero acá puedo dar mitad. La mayoría de los comprimidos de prednisona son ranurados. Casi toditos son ranurados. Como son ranurados, van a poder dosificar y dar 20 miligramos. En cambio, con esto no hay medio puff, ¿no? No existe eso. Es 100 y 100. Ahora, acá no, ustedes tienen tabletas comprimidos de 40, pero la mayoría va a dosificar 20 miligramos cada 12 horas, es lo más recomendable. Durante o por 5 a 7 días. Con seguimiento. No significa que se vaya, hay que decirle al paciente, usted se va a comunicar conmigo todos los días, los 5 días o los 7 días. Porque de un día al otro puede variar. Puede haber una reacción eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Que me altere. Entonces tengo que ver qué está pasando. Siempre. No es que no va a pasar nada, el doctor ha dicho que el 90% no tiene problemas, ¿no? Y el otro 10% sí tiene, entonces igual tengo que tomar la atención correspondiente. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que ustedes pueden hacer supresión brusca y no va a pasar casi nada. Generalmente el 90% a la supresión brusca no tiene un feedback negativo. Entonces van a poder trabajar eso. En cambio, si yo me paso 10 días, 11 días, ya no se puede hacer supresión brusca. Tengo que hacer supresión escalonada. Y si no saben hacer eso, ahí sí es complicado. Ese es otro tema. Otro tema. Por eso el objetivo es que ustedes se acuerdan de 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque pueden hacer supresión brusca. ¿Sí? El paciente empieza a presentar alguna manifestación, ¿sí?, clínica respecto al eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal. Y en base a eso, ustedes cortan inmediatamente. Entonces, el día del examen voy a preguntar dosificación del salbutamol y la prednisona y ustedes me escriben todo eso. ¿Entendido? De prednisona directo, eso es una dosis estándar para adultos, no es para niños, para adultos, dosis estándar. No estamos haciendo dosis kilo, una dosis estándar fija para adultos. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Lo tienen todo? Voy a borrar porque vamos a la otra parte que falta del examen, son los mucolíticos y los antitusivos. Mucolíticos, expectorantes. Y
el otro grupo son los antitusígenos. Este es un tema que para muchos en el mismo libro no le da mucha importancia, porque es muy relativo. El origen del moco tiene su razón de ser fisiológica, pero cuando es patológica, estamos hablando de procesos ya sean inflamatorios crónicos, fibrosis o procesos infecciosos, ¿sí? Donde sí ayudan los mucolíticos. ¿Para qué? Para eliminar ese moco. ¿Sí? Lo fluidifica, ¿no? Y hace que sea más fácil toser, expectorar. Por lo tanto, todos estos mucolíticos de alguna manera van a estimular la tos. Entonces, si una persona está con tos seca, no me ayuda. Los mucolíticos no son para tos seca. Ningún fluidificante es para tos seca. Al contrario, va a empezar a fluidificar, va a toser más. No va a toser más. Y los antitusígenos son para tos seca, pero no para cualquier tos seca. Tengo que averiguar cuál es el problema de base. Generalmente la tos seca es el efecto de algún proceso que yo estoy teniendo, que el paciente está teniendo. El antitusígeno no cura la tos, no. Solo es un tratamiento sintomático. Me permite, ¿no?, bajar la tensión, porque hay personas que tosen demasiado, ¿no?, y desesperan, ¿no? Sigo tosiendo. Hay un problema de base. Generalmente ustedes tienen que hacer en la historia clínica, verificar toda la parte de orofaringe, ver qué está pasando. Oído, ¿sí? El oído tiene mucho que ver con la tos. Todo lo que es gastritis y reflujo tiene que ver con la tos. Entonces tengo que verificar. Problemas neurológicos pueden provocar tos. Entonces no es tan que con esto se solucionó, no. Solo es sintomático. Acuérdense. En algunos casos neurológicos o cáncer, por ejemplo, de esófago, alguna masa que esté molestando me va a provocar tos. Tengo que hacer un buen estudio por eso. Tengo que buscar la razón de la tos. Hay gente que en su casa duerme en un cuarto donde hay moho, lo respira el moho y al otro día tose. Y eso le pasa todos los días. Y todos los días está tomando antitusígenos. Y el problema de base no se soluciona. El moho, hongos. Moho en la pared. Humedad, esa humedad que se va pintando de color verde y va eliminando un polvillo. ¿Sí? Eso provoca con seguridad y conjuntivitis y problemas de piel, ¿no? Entonces, muy importante dónde duerme la persona. Entonces, hay muchos factores que si uno no revisa, en realidad la tos siempre va a estar. Y eso desespera. Y hay muchas personas que dicen, ya empecé con la tos, no, otra. O en lugar de trabajo, otro. Aquí muchos, alguna vez pasa, docentes que me comentan, doctor, pasa esto, y a veces estamos con 2 o 3 colegas y a ver, ¿por qué estás así? Cuando acordamos, vamos, ¿dónde está tu laboratorio? ¿No? Hemos ido al laboratorio a averiguar y había un olor terrible en un laboratorio, ¿no? Y estaba desprendiendo amoníaco. Entonces, y ese docente estaba todos los días en ese laboratorio. Imagínense. Entonces él decía, no, salgo con unos dolores de ojo, cabeza, no puedo respirar bien, termino el día, ¿no? Y ese es así, hay que ver muchas cosas. Y costó porque tuvo que cambiar, no iban a arreglar eso. Ha tenido que cambió mejor.
Y uno dice ahí entre el grupo, así, hay que verificar las cosas. Entonces, como les digo, esto hay que tomarlo con pinzas, no es nomás. Aquí hay mucho jarabe, no sé si conocen, hay muchos jarabes que la gente utiliza ya bastante para la tos. Hay Broncopar, hay Flemex, hay un montón, Tosex, ¿no? Que realmente se compran, la gente se compra. Y más es psicosomático a veces que el mismo producto. Hay que considerar muchas cosas. Bien, ¿cuáles son los principales mucolíticos? Vamos a poner el principal acá, es la N-acetilcisteína. El principal mucolítico. Hay en ampollas, hay en jarabe, hay en polvo, la N-acetilcisteína. Luego tenemos la bromexina, que poco a poco se está ya eliminando, cada vez menos, o muy combinado con otros medicamentos en jarabe. El ambroxol, que muchos piensan que es para tos seca, y no es para tos seca. El ambroxol. Usamos en el EPOC especialmente algunas enzimas proteolíticas que me ayuden a desestructurar el moco. Entonces ahí hay enzimas como la dornasa alfa, y un componente de muchos jarabes que lo usan como expectorante, que estimulan, ¿sí?, que la persona pueda toser para eliminar el moco. Se llama guaifenesina. Guaifenesina, que en algunos jarabes se lo conoce como guayacolato. Esto es para referencia. ¿Con P o con F? Guayacolato. Guayfenesina. La guaifenesina. Muchos jarabes tienen la guaifenesina, porque ayuda a expectorar, a toser, y guayacolato. Pero el principal de todos estos es la N-acetilcisteína, muy comercializada, muy utilizada, especialmente en las neumonías, es muy utilizada por la infección. Ahí el moco es muy espeso, se llama esputo ya, ¿sí? Y ahí sí necesito fluidificar. Y la N-acetilcisteína sí me ayuda mucho en un proceso infeccioso, una neumonía básicamente. Ahí sí me ayuda hartísimo la N-acetilcisteína. Igual el ambroxol, la bromexina, pero es mucho mejor la N-acetilcisteína. ¿Qué significa la N, doctor? ¿Qué significa la N? Nitro. ¿Sí? ¿Qué significa la N? Nitrógeno. En cambio, los antitusígenos son para tos seca. El principal antitusígeno es la codeína, muy utilizada. Jarabes de codeína hay un montón, ¿no? Codeína. Es un opioide, ¿no? Otro es el dextrometorfano. Dextrometorfano es un derivado del opioide, menos agresivo. Es bueno, pero hay muchos estudios que lo han ido eliminando el dextrometorfano. La codeína es mucho mejor en ese aspecto, y hoy en día además la metadona. Viene combinada en jarabes. La metadona es otro opioide. Ahí miren, dos opioides fuertes, la codeína y la metadona, y un derivado opioide como dextrometorfano. Además, yo les decía, la tos tiene otros orígenes. Dentro de esos orígenes está el sistema nervioso como principal elemento de la tos. Entonces, se están utilizando neuromoduladores, que generalmente son antiepilépticos de tercera generación.
Entonces acá entran la gabapentina, y la pregabalina. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, cáncer y generan un proceso de tos crónica pueden utilizar gabapentina o pregabalina. Son neuromoduladores de la tos. La gabapentina y la pregabalina también son para dolores neuropáticos. ¿Sí? ¿Es gabapentina o gabapentina? GABA, y nuestro GABA. Al revés. GABA. Gabapentina, pregabalina. Gabapentina y pregabalina son neuromoduladores. Se utilizan para dolores neuropáticos. Cuando tengo, por ejemplo, una neuritis facial, neuritis intercostales muy fuertes, ¿no? Neuritis del mediano o del nervio ciático, ese tipo de dolores también se utilizan, no solamente como antiepiléptico. Entonces, tienen múltiples usos la gabapentina y la pregabalina, solo que provocan mucho sueño. Entonces, las personas que usan tienen que tener mucho cuidado con ese aspecto, porque básicamente es un antiepiléptico de tercera generación. Gabapentina y pregabalina. Entonces voy a preguntar 5 mucolíticos y 5 antitusígenos. Y con eso terminamos el examen del próximo miércoles, ¿no? Bien. La presentación y la defensa. ¿Sí? La presentación en los que son grupales, ¿no? La presentación tanto individual, pero me voy a agrupar. ¿Por qué? Porque ahí tienen que hacer sus resúmenes, ¿no? Cada uno. Y adicionarlo. ¿Sí? Eso me estaban preguntando hace un momento, cómo iban a hacer. Entonces, ¿esto lo puedo borrar? Sí. Para que no nos moleste mucho. Ahí arriba. Ustedes tienen acá su carátula, ¿no ven? Esta es la carátula con todas las características. ¿Sí? En esta segunda hoja, y eso me han estado preguntando muchos, donde va a ir el resumen del abstract. ¿Sí? El resumen, ¿sí? Es de las páginas que les ha tocado. ¿Sí? El resumen es de las páginas que les ha tocado. Si son 5 personas, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, 5. Va a haber 5 párrafos. Cada persona va a hacer su resumen de las páginas que les ha tocado. ¿Sí? Máximo 100 palabras por persona. De las páginas que les ha tocado a cada uno. ¿Sí? Y aquí habrá máximo 5 palabras claves, ¿no? 5 palabras claves. Máximo. En un grupo de 5, máximo 5 palabras. Acá estará en español, ¿no ve? Y aquí van a hacer el abstract porque no va a entrar. En la segunda página, o tercera ya básicamente, va a estar el abstract porque cada uno tiene que pasar en inglés, ¿no ve? Y sus keywords, que tienen que ser los mismos de estos. Van a ser 2 páginas, sí o sí. En los grupos de 5. Posiblemente en los grupos de 4 y 3 también, dependiendo cómo lo hagan. O si quieren, igual, agárrense en español, así sea una sola persona, lo hace acá, en la siguiente página en inglés. No hay problema. ¿Me están entendiendo? ¿Sí?
Esto es del sorteo que les ha tocado. Esto. Ustedes acá van a hacer su índice o tabla de contenido que se van a basar en el desarrollo. Aquí primero van a tener que hacer su desarrollo. Alguien me decía ayer, doctor, ¿y cómo hago un índice? Primero tienes que hacer tu desarrollo porque ahí vas a ver qué páginas tienes, ¿no? Y cómo vas a colocar. Una vez que tienes eso, recién vas a poder hacer bien tu índice o tabla de contenido. Lo otro, no entra hipótesis, no hay metodología, no hay justificación, no, nada de eso. Lo que sí les estoy pidiendo, cuando empiecen aquí a hacer su desarrollo, ¿sí? No se olviden que todas tienen encabezado, todas tienen pie de página, todas tienen su numeración, ¿no? Su numeración. Excepto la carátula, lo único. Después todas tienen que tener encabezado y pie de página. En el desarrollo, ustedes van a poner acá 1, introducción. Esta introducción es del capítulo 3 de ese manual. Introducción es del capítulo 3, páginas 22 y 23. Todos. Este grupo de 5 hace cada uno su resumen, su abstract, ¿no? En el desarrollo, una sola introducción para todo el grupo. Y si es una persona sola, igual va a hacer su resumen y aparte esta introducción. Esta introducción no es del sorteo que han tenido, no lo es. Es del capítulo 3, páginas 22 y 23. Son conceptos de la enfermedad, signos y síntomas de importancia, que todos tienen que saber. Esta introducción, sí, que puede ser media página máximo, 100 palabras, 150 palabras, ¿sí? Lo va a defender el grupo. Entonces, no sé, en el grupo de Marcos son 3, tú estás solo y va a tener que defender solo, ¿no? En los que están en grupos de a 2 o 3, 2 personas, por ejemplo, y van a decir, vos también estás sola, ¿no? Vos también estás sola. ¿Cuántos son? 4. No. Entonces, en el grupo, ¿no? Acá están 3 del grupo. Les voy a decir, ¿quién de ustedes va a defender la introducción? Porque es nota del grupo. Entonces tú me dirás, yo voy a defender, excelente. Coméntame qué han puesto en la introducción. ¿Por qué? ¿Sí? En la introducción ustedes tienen el capítulo 3, que son definiciones. Definiciones. Claro. ¿Cómo es eso? Pero tiene a los dos. 2 personas, no, una sola. Una sola va a defender la introducción. Y máximo tendrá 150 palabras toda la introducción. ¿Sí? Para que lo definan. Eso, repito, esta introducción es del capítulo 3, páginas 22. Lo otro, cada uno de ustedes tienen páginas y en cada página hay conceptos, hay siglas y me dicen, doctor, ¿y dónde está el concepto de esta sigla? Que tienen que leer todo el manual. Esa es la trampa de esto. No solamente eso, que van a ser 31, 32 y 33. Para entender el 31, 32 y 33 tienen que leer todo el manual. ¿Sí? Esa es la trampa. Qué tramposo. Toda la información está en el manual. Toda. Entonces, a alguien le va a tocar el capítulo de reacciones adversas, ¿no? Y hay muchos conceptos así, ¿y esto dónde está? En los anteriores capítulos. Entonces,
están obligados a leer todo para entender. Si no, no van a poder hacer. Les va a costar un montón. Entonces, me ha dicho, doctor, y esto, ahora lee el capítulo 2, pero ¿por qué si me tocó solo el 5? Lo siento, si quieres entender el 5, tienes que leer el 2, y el 3, y el 4, y el 5, al 8, y el 6, el 7, y el 5, y así, ¿no? Entonces tienen que leer todo. Les va a ayudar un montón. Van a ver cuando lleguen y muchos de los que han estado conmigo el anterior semestre, ahora en Neumo, les ha ido bien en el bien. Al menos lo que me han comentado, estaban felices. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te acostumbras. Ustedes tienen que acostumbrarse. Tuberculosis es una enfermedad endémica. Tenemos muchísimos casos de tuberculosis, un montón. Lo tienen que aprender, sí o sí. Ahora, a partir de acá, puede que utilicen media página o si quieren un tercio, no sé. Y en la siguiente página, no hay problema, en la siguiente página sigue el desarrollo, pero ya el punto 2 y lo que les ha tocado a cada uno. ¿Sí? A partir de acá ya vienen los mapas conceptuales de lo que les ha tocado. Si son estas 5 personas, ¿no? ¿Quién es primero? No sé, ustedes van a definir quién va a ser primero, va a ser el número 2. ¿Sí? El 3 va a ser la segunda persona, el 4 la otra persona y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a ver eso? Vayan haciendo, me tienen que mostrar. ¿Sí? Para defender y presentar tienen 2 meses. Todo octubre, todo noviembre. Pueden defender la primera semana de diciembre, no hay problema. Los que desean van a poder hacerlo desde el 4 de noviembre. Si todo el mes de octubre lo trabajan muy bien, desde el 4 de noviembre ya pueden defender y presentar y se liberan. A los que les esté costando y quieran tener más tiempo, tienen todo el mes de noviembre todavía. Y defienden la primera semana de diciembre. No hay ningún problema. Hasta el día que nos den como tope. ¿No? Y nos digan, este es el último día. El último día para defender. ¿Entendido? Porque alguien me dijo, doctor, ¿y cómo hago? Porque en noviembre tengo mucho que hacer. Entonces en diciembre, ¿no? La primera semana de diciembre. No hay problema. ¿Me están entendiendo esto? Por favor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las páginas que les ha tocado. Para que sepan qué va a entrar, qué van a desarrollar. ¿Sí? ¿Quiénes son? 1. Levanten la mano. Número 1, que es página 31, 32 y 33. Bien, váyanse en el PDF a esas páginas. La 31 hacen todas. Viene la 32 igual, completa. Y en la 33, escúchenme, al final de la 33, yo tengo que. ¿Tienen doctor? Cuarto, no me preguntan. De lo que les ha tocado. ¿Por qué no tienen? Ella es la encargada. ¿No? Entonces, eso pasa en grupo, escúchenme. En el momento de la defensa, de la presentación, pasa esto, mueren. Porque vos no le puedes pedir a ella. Vos tienes que tener todo. Vos también. Es un ejemplo, ¿no? ¿Me están entendiendo? Pero ahí está, pues. Bien, son locuras, así somos los médicos. ¿Pero te cargó? ¿Así te cargó? Ajá, ya me cargó. Somos loquísimos. Ahorita tratamiento. Ya saben a qué van a llegar. Bien, los número 1, página 31, 32, 33. En la 31 entra todo, no hay problema. La 32 entra todo.
Pero en la 33, al final de la 33, hay el inicio de una tabla, fíjense. Hay el inicio de una tabla. Esa tabla ya no la van a hacer. Eso corresponde al 34. ¿Sí? Hay una tabla, ahí empieza justo al final de la 33. ¿Sí? Esa tabla le corresponde al número 2, el que tiene que hacer la página 34, 35 y 36. ¿Quiénes son 2? Ustedes empiezan en la 33 al final, porque es el inicio de esa tabla que está en la 34. ¿Sí? Y hacen hasta la 36, todo. Ahí terminan. Toda la 36. ¿Sí? Termina con una tabla la 36, ¿no? Completo. Repito. El número 1 es página 31, 32 y 33. Hace toda la 31, toda la 32 y en la 33 ya no hace la tabla que está al final. Eso le corresponde al número 2, que son páginas 34, 35 y 36. Entonces, el 34 empieza al final de la 33, ¿no? Y termina con la 36, todo. ¿Hasta ahí está entendido? Los números 1 y 2, ¿sí? Ahora vienen los números 3 y 4. El número 3 empieza en la página 51. Esa es la mitad, es decir, no está en el comienzo del capítulo. ¿Sí? Y empieza a la mitad de la hoja. ¿Quiénes son número 3? Levanten la mano. Váyanse a la página 51. Exacto. Y aquí en la página 51 ustedes empiezan donde dice tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente. En la parte superior dice investigación, eso no lo van a hacer. Empieza desde tratamiento multidrogoresistente, en la página 51. ¿Sí? Hacen la página 51, 52 y 53. En la 53 termina en una tabla. Esa tabla más entra. ¿Sí? De la 53. Después viene una guía. Esa guía ya no. ¿Sí? A la mitad de la página 53. ¿Está entendido los tres? El número 3, que son páginas 51, 52 y 53. ¿Solo hasta la tabla? ¿Sí? Solo hasta la tabla. Sí, termina la tabla y ahí terminan. Ya no. Con la tabla más, ¿no? Sí, la tabla más. Tenés que hacer hasta acá. ¿Sí? Acá y ya. Exacto. La tabla, termina la tabla. Terminan con la tabla. Los números 4. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son 4? Solo 2 personas. 3, 4. 4 de 4. Empieza en la página 54. Váyanse a la página 54. Hasta la 53. El número 3. Hasta acá. En la página 54, al final dice seguimiento en el tratamiento. Desde ahí. Seguimiento en el tratamiento. Página 54. Hacen todas las 55 y todas las 56. A ver, muéstrame las 56. No. Exacto. Todas las 56. Es una tabla pesada la que está en las 56. Es la tabla más difícil. Junto con los que vamos a ver ahorita el número 5. ¿Está entendido el número 4? Alejandro Camilo. ¿De dónde a dónde? Por favor. Ahora sí, no se agarren la cabeza así. Están agarrando así. Sí. Sí. Número 5, ¿quiénes son? Eso. Capítulo, empieza en la página 57.
Exactamente. Empezamos el capítulo de Rafas. A ustedes les ha tocado Rafas. Rafa, gordo. Todas las 57, todas las 58 y las 59 hasta antes de lo del comité. Eso del comité ya no. Pero igual son tablas pesadas. Hasta la última tabla en la página 59. ¿Les tocó eso? La 5. 4 y 5 grados. ¿Sí? Entonces, página 57, toda la 58 y la 59 con la tabla. Ahora escúchenme, especialmente capítulos 5 y 4, tienen muchas iniciales, siglas de medicamentos. Yo. Tienen que traducir todas esas siglas. ¿Qué significa? Lloro. Eso yo. ¿Entendido? ¿Dónde está eso? En los anteriores capítulos. El 1, el 2, el 3, el 4. Los anteriores capítulos. Llora por ¿Entendido? Muy bien, por favor, escuchen. La única manera de ir viendo cómo va es presentando. Hagan, empiecen a hacer, muéstrenme para que yo vaya, ¿sí? ¿Quiénes no tienen trabajo? Levanten la mano.